que están luchando siempre. No pueden ser libres. Usted recibe su libertad. La palabra recibir significa actuar como un recipiente que toma lo que se le ofrece. Gloria a Dios. Así que tenemos que aprender a relajarnos y recibir y no estar en esta lucha todo el tiempo tratando que suceda algo en nuestra vida. Y ahora voy en el polo opuesto, pero terminamos aquí en relájese y reciba. Quiero hablarle hoy acerca de no tener miedo, de que no está agradando a Dios. Esta serie se titula Enfrentando el temor y encontrando libertad. La gente tiene temores. Y lo que la gente teme es que tiene miedo de que no están agradando a Dios. Tiene miedo de no hacer lo suficiente para tener contento a Dios. No leen ni oran suficiente, no hacen obras suficientes. No se comportan bien lo suficiente como para agradar a Dios. Y algunos los veo que asienten con la cabeza, algunos me ven así. Creo que hemos tenido el problema por mucho tiempo. Y a veces piensan que, bueno, siento ese temor de que tal vez no estoy haciendo lo suficiente y pienso si Dios se agrada de mí, si está contento. Ya, amén. Bueno, yo tenía una dificultad en particular en esta área porque crecí en una situación donde nunca sentí como que complacía a mi padre. No importaba lo que hiciera. Y conservé eso en mi relación con Dios. Toda mi vida llevaba culpa y condenación por cosas que me hicieron. Y Dios realmente me trajo una gran liberación en mi vida en esa área. De vez en cuando el diablo saca su fea cabeza y trata de arrastrarme a eso. Y recuerdo lo que dice Gálatas 5, estad firmes en libertad, con la que Cristo los hizo libres. Y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud del cual fueron libres. ¿Ha tenido la experiencia de sentir como que está libre completamente de algo y que no le molesta y de repente saca la cabeza y piensa, Dios mío, pensé que eso se acabó en mi vida? No se desanime por eso, porque Gálatas 5 dice que sucederá. Lo citaré, Gálatas 5:1, permaneced firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud del cual fueron libres. En Isaías 61:10, la Biblia se refiere al manto de justicia. Y dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Así que mi primera pregunta es, ¿está usando el manto de justicia o los trapos de condenación? Y dice, pues hábleme un poco de la justicia. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe quién es en Cristo? No nos referimos a lo que hace, sino a quién es. Hay diferencia en lo que hace y lo que es. Las 454 personas que vinieron al altar y recibieron a Cristo, lo que recibieron cuando vinieron fue su quién arreglado. No significa que saldrán de aquí y su hacer será diferente, inicialmente. Pero recibieron un milagro en su quién, son nueva criatura. Son un hijo o hija del Dios Todopoderoso, entraron en la familia. Fueron lavados en la sangre. Y si empiezan a identificarse con quiénes son como nueva criatura, luego lo que hagan cambiará. Porque si sabe quién es, entonces lo que haga cambia. Pero lo que aprendemos muchas veces es al revés. Nos dan reglas, reglamentos para seguir y dicen, bueno, si hace esto y aquello y lo hace, y si no lo hace, entonces estará bien con Dios. Esa no es verdad bíblica. Óigame, esa no es verdad bíblica. No puedes seguir un montón de reglas y luego estar bien con Dios. Nunca podrá estar bien con Dios siguiendo reglas. No puede estar bien con Dios por buenas obras. La única forma en que puede estar bien con Dios es por un milagro
que es realizado por Dios mismo. Y la Biblia dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, se hizo pecado. Lo citaré lentamente para que lo capte. Al que no conoció pecado, al que nunca hizo nada malo, refiriéndose a Jesús. Al que no conoció pecado, se hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Por eso es que la Biblia le llama santo. Somos santos. Y leemos eso. Y si no entendemos esta doctrina de la justicia, leemos eso y pensamos, yo no soy santo, mire lo que hago. Digo, yo no soy un santo. Todavía hago cosas equivocadamente, sino que Dios está refiriéndose a la parte espiritual, que Él ha obrado un milagro ahí. Cuando Dios viene a nuestro espíritu, Él tiene que limpiarnos y hacernos santos. Así como cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, le dijo, quita tus sandalias de tus pies, el lugar es santo. ¿Por qué el lugar se volvió santo? Porque Dios se presentó. Y Dios se presenta a vivir en su espíritu al nacer de nuevo. Y ese suelo, ese lugar tiene que ser santo. Ahora hay una simiente santa en nosotros. Digan, tengo simiente santa en mí. ¿Quién en este edificio sabe qué ocurre a la semilla cuando se riega y se cuida? Crece. Y luego, ¿qué ocurre si esa semilla en su espíritu empieza a crecer? Luego empieza a dirigirse a otras partes en su vida. De repente penetra en su mente y empieza a pensar diferentemente, en su boca y habla diferente. Penetra en su actitud y tiene una nueva actitud. Y de repente se halla que puede perdonar a la gente que le hirió. Cuando antes pasaba años odiándoles, de repente está lleno de amor y perdona. No porque un día nada más dijo, voy a ser una persona amable, sino porque Dios hizo algo en su interior. Todos digan, he sido hecho justo con Dios. Ahora díganlo como que lo sienten. Qué rico se siente, ¿verdad? Porque ve, el diablo quiere tocar la misma cancioncita en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Alguna vez oído esa canción? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Vemos a otras personas y no somos como ellos y pensamos que anda mal conmigo. Vemos a otras personas que son más santas y no son diferentes a nosotros. Son santos, pero no todo su comportamiento es santo. Nos comparamos con otras personas y competimos con otros y siempre tratamos de averiguar qué es lo que nos pasa y luego siempre tratamos de cambiarnos y tratamos de librarnos de esto y de aquello y de algo más. Lo que tiene que hacer es recibir todo lo que necesita de Cristo del modo que recibió salvación. Yo no vi a ninguna de estas personas haciendo nada. Lo que hicieron fue venir acá confundidos, llorando y salieron nuevas criaturas. Porque recibieron por fe, y de ese mismo modo usted recibirá cada liberación que Dios le da. Va a recibirlo por fe, no lo puede conseguir, tiene que recibirlo. Lo recibe por fe y empieza a creer que Dios está haciendo algo en usted y empieza a declarar su libertad. Como estas personas que vinieron al altar, que tenían problemas y dije, ahora digan, soy libre. Y la mujer temerosa dijo, dígalo, dígalo, le dije. Y le dije 3 veces y por fin dijo, soy libre. No, dígalo. Y ella dijo, soy libre. Tiene que empezar declarándolo. Empiece llamando esas cosas que no son como si fuesen. Y no está mintiendo, lo declara conforme a la palabra. Si Dios dice soy justo, yo digo soy justo. Y al diablo no le gusta y al mundo no le gusta, al mundo religioso no le gusta, pero si Dios dice que soy justo, yo digo soy justo. Y no significa que hago todo bien, me refiero a quien soy en Cristo, no a lo que hago todo el tiempo. Pero ¿sabe qué? Mi hacer está alcanzando quien soy. De vez en cuando cometí un error y hacía algo bien. Ahora ocasionalmente cometo errores y hago algo mal. Claro que cometemos errores, todos lo hacemos. Y continuaremos cometiendo errores hasta que Cristo venga. Pero no quiere decir que no somos hijos de Dios. No quiere decir que Dios no nos ame. No quiere decir que todavía no estamos bien delante de Dios, porque Él es un Dios del corazón. Él ve
su corazón. Amén. Elijo creer lo que dice la Biblia, que Dios se agrada de mí. Hubo un tiempo donde yo simplemente no podía decir eso, pero le mostraré una escritura. Yo creo que cada persona aquí por fe necesita decir todos los días: Dios se agrada de mí. Dios se agrada de mí. Es posible que la mayoría nunca lo han dicho en voz alta ni una vez. Nunca lo ha dicho en voz alta: Dios se agrada de mí. Porque pensaría que ser orgulloso o altivo, o que es tener una mala actitud si hiciera eso. Y no creo que necesita andar diciendo: Dios se agrada de mí, Dios se agrada de mí. Me refiero a algo que cree en su corazón entre usted y Dios. Algo de su posición en Cristo que tiene que creer. Tiene que dejar de tenerle miedo a quien usted es. Tiene que empezar a creer que Él se agrada en usted. No porque hace bien todo, porque Él le ama, porque se interesa, porque usted sigue adelante y porque está en la iglesia hoy. Creo que Dios se agrada porque está aquí. Él se agrada porque no está emborrachándose, o usando drogas, o cometiendo inmoralidades. Siempre pensamos que Dios se enoja por lo que no somos, y en realidad se nos olvida que Él se agrada del progreso. No creo que hay nada que haga al diablo enojarse más que el que sepa quién es en Cristo. Él se enoja cuando se salva, pero le diré, cuando empieza a saber quién es en Cristo, se vuelve peligroso. Porque empieza a caminar con poder. Cuando Satanás ya no pueda condenarlo, entonces es cuando está andando en poder. Cuando deja que Dios quite ese oprobio, que lo libre de vergüenza, culpa, y empieza y no hablo acerca de sentirse bien porque es una gran cosa y hace todo bien, o porque es un orgulloso. Me refiero de conocer la diferencia de quién usted es en Cristo y lo que hace. Yo no hago todo bien, pero soy hija de Dios. Él me ama. Y yo creo que Dios se agrada de mí, no porque hago todo bien, sino porque estoy en el programa y prosigo, no me doy por vencida. Lo primero que se me viene a la boca cada mañana es: te amo, Señor. Cuando va al baño en la medianoche, diga: te amo, Señor, te alabo, te adoro. Dios se agrada de nosotros porque le amamos. Él ya sabía cuando entró en relación con usted que no se comportaría bien siempre. No es sorpresa. Él no está diciendo: oh, Dios mío. Si hubiera sabido que Joyce iba a hacer esto, de ninguna manera lo hubiera llamado. Puede decir eso hoy: no soy sorpresa para Dios. Dios ya sabe las necedades que voy a hacer la próxima semana. Pero Él es fiel, aleluya. Estará ahí hasta el fin. El que comenzó la buena obra en usted es capaz de completarla y llevarla a su fin. El Amplificado dice que Él perfeccionará esa buena obra hasta el día que Jesús regrese. Amén. Aleluya. Amo la palabra. Josué 5. Es realmente maravilloso lo que la palabra de Dios hace en las vidas. ¿Ves? Si Dios puede usar su palabra para ayudarle a recibir liberación de esa vergüenza y culpabilidad y ese temor que no está agradando a Dios, puede entonces disfrutar su relación con Dios, que es lo que Él quiere. He leído mucho de una escritora llamada Madame Guyon, escribió en el siglo XVI, dijo que el sumo llamado de todo creyente es disfrutar a Dios. Así es. ¿Por qué nos hizo Dios? Para compañerismo. Él desea ser íntimo con alguien. Él desea hablarle a alguien, bendecir a alguien, estar en relación con alguien. ¿Qué clase de relación puedo tener con Dave si le tengo miedo? No puede tener una buena relación con alguien que le tiene miedo todo el tiempo.
Dios no está en el cielo llevando la cuenta, escribiendo todo lo malo que hace. En Josué 6, los israelitas salieron de Egipto, atravesaron el desierto. En realidad, todos los que salieron de Egipto, con excepción de Dios, no entraron a la tierra de promesa. Solo estos 2 que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Y luego los hijos que nacieron en el desierto, lo cual es otro caso triste por sí solo, posiblemente 1,5 millones que salieron de Egipto con Moisés, y solo 2 entraron a la tierra prometida. Eso no es un buen porcentaje, amigos, pero creo que vemos mucho de eso hoy. Me pregunto cuántos realmente viven en las promesas de Dios. ¿Cuántos en realidad aprenden a relajarse y recibir de Dios, disfrutar a Dios, dejarle que los use y vivir libre de culpa y condenación, andar en el favor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios? No queremos intercambiar la miseria mundana que tenemos por otro tipo de miseria que lleva una etiqueta cristiana. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Y tiene que ser en ese orden. Veamos por un minuto. El gozo se menciona por último. No puedo tener gozo sin paz. Y no puedo tener paz si no sé quién soy en Cristo. Porque si no sé quién soy en Cristo, me enojaré conmigo mismo todo el tiempo. Me desilusionaré conmigo mismo. Me desanimaré conmigo mismo. Estaré en contienda conmigo mismo. Y si no me caigo bien, ¿cómo puedo llevarme bien con otros? Por tanto, no disfrutaré el reino, la tierra prometida. ¿Cuántos entienden esto? 1,5 millones salieron, 2 entraron. ¿Qué pasó? ¿Vagaron en el desierto? ¿Les amaba a Dios? Sí. ¿Suplió sus necesidades? Sí. Lo mínimo, lo esencial. No quiero usar la misma ropa por 40 años. Quiero vivir en las bendiciones y en la tierra prometida. Quiero tener justicia. Quiero saber quién soy en Cristo y tener paz. Quiero tener gozo en el Espíritu. Y quiero disfrutar a Dios. Aleluya. Sí, wow. Disfrutar a Dios. No solo pasar mi vida trabajando, tratando de agradar a Dios, sino que quiero disfrutarle, sí, quiero agradarle. Pero no quiero siempre agradar a Dios por lo que hago, porque mis acciones no siempre son perfectas. Pero puedo agradarle porque mi corazón está bien. Le agrada a Dios que queramos agradarle, ¿entiende eso? Le agrada a Dios que quiera agradarle, aun si no siempre da el 100% en el blanco. Le agrada a Dios que quiera agradarle. Le agrada a Dios que le ama. Amén. Luego que entraron a la tierra prometida, ¿sabe? Habían aún muchos enemigos que derrotar. Y si lee todo el Antiguo Testamento, hallará que ellos conquistaron ciudad tras ciudad. Tomaron el despojo y derrotaron al enemigo. Y Jericó fue una de las primeras ciudades que entraron y derrotaron. ¿Ha escuchado la historia de cómo marcharon alrededor de los muros y se cayeron y fue glorioso? Pero tenemos que regresar a Josué capítulo 5 y ver lo que pasó en el verso 9. El Señor dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. El oprobio de Egipto, ¿qué es eso? El oprobio de la vida vieja pecaminosa.
¿Qué es un oprobio? ¿Está listo? Haremos un estudio bíblico. La palabra oprobio significa vergüenza, culpa y desgracia. O sea, que antes que se pueda poseer la tierra, quédese conmigo, antes que pueda poseer la tierra, hay que dejar a Dios que nos quite el oprobio de la vida pasada. Tenemos que dejar de sentir culpa, vergüenza y de sentirnos mal por todo lo que hemos hecho en el pasado. Dios quitará ese oprobio. Hablemos de la vergüenza. ¿Cuántos años como cristiana viví con vergüenza, avergonzada de quien yo era? Ni siquiera lo sabía. No era algo acá arriba, era algo muy profundo, adentro. Yo sabía que había sido abusada sexualmente y de modo que piensa, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué anda mal conmigo? No tenemos ni idea cuántas veces hemos oído esa pregunta para cuando llegamos a